¿Recuerdas cuando tus abuelos te contaban que con 50 pesos llenaban el carrito del súper y te quedabas pensando si estaban inventando o si de verdad la vida era tan distinta? ¿Por qué todo era más barato hace 40 años en México? Hace 40 años en México todo costaba una fracción ridícula de lo que pagas hoy. Pero no se trataba solamente de números más chiquitos en los billetes. Quédate hasta el final porque te voy a revelar los verdaderos secretos detrás de esa época donde todo parecía regalado. Caminar. La gente se movía completamente diferente hace 40 años. Tener carro era un lujo que solamente algunas familias podían darse. La mayoría de los mexicanos caminaba distancias enormes todos los días para llegar a sus trabajos, escuelas, mercados o casas de familiares. Las banquetas de las ciudades estaban repletas de gente apurada saludándose mientras sudaban bajo el sol inclemente del mediodía. Moverse a pie no era ejercicio planeado, sino la manera natural de existir. Una necesidad diaria que mantenía los cuerpos activos sin pensarlo dos veces. Los niños iban en grupos caminando a sus escuelas, sin necesitar que nadie los llevara en coche. Las mamás cargaban las bolsas del mercado hasta sus casas subiendo escaleras y cruzando calles completas. Hasta usar el camión significaba estar en movimiento constante porque tenías que caminar hasta las paradas, pararte mientras esperabas y muchas veces viajar parado todo el camino. La vida diaria era un ejercicio continuo que quemaba calorías sin necesidad de gimnasios costosos. Esto significaba que la gente no gastaba en membresías deportivas, no compraba tenis especiales para correr, ni pagaba clases de spinning. El simple hecho de vivir ya incluía toda la actividad física necesaria para mantenerse sano. Y eso representaba un ahorro brutal en gastos de salud y bienestar que hoy consideramos indispensables. Las familias no necesitaban presupuestar para ejercicio porque su rutina normal ya lo cubría completamente. Comida. Ahora viene algo que cambiaba todo el panorama económico de las familias mexicanas. En los 80 comer fuera de casa era rarísimo. Casi todas las familias hacían sus 3 comidas en el comedor de su casa, con platillos preparados desde cero por las mamás o abuelas. No había cadenas de comida rápida en cada esquina ni aplicaciones para pedir pizza a las 2 de la mañana cuando te daba hambre. La cocina casera dominaba en todos los hogares mexicanos con recetas que pasaban de generación en generación. Los frijoles se ponían a cocer desde el día anterior. Las tortillas se hacían a mano o se compraban recién hechas en la tortillería del barrio donde las conocías de toda la vida. Los refrescos eran para ocasiones especiales solamente, nunca como bebida del diario para acompañar la comida. Se tomaban aguas frescas de Jamaica, horchata o tamarindo hechas en casa con azúcar moderada, que no se comparaba con los litros de refresco que consumimos ahora. Los productos procesados prácticamente no existían en los hogares mexicanos de clase trabajadora porque costaban caros y no se consideraban necesarios. Esto representaba un ahorro monumental comparado con lo que gastamos hoy. Una familia que cocinaba todo en casa gastaba tal vez la quinta parte de lo que gasta una familia moderna, que compra comida preparada, pide domicilios o come en restaurantes varias veces por semana. El costo de los ingredientes básicos era bajísimo, y una mamá hábil en la cocina podía hacer rendir un pollo o 1 kilo de carne para alimentar a toda la familia durante días completos. Trabajo. Déjame contarte algo que te va a sorprender sobre cómo trabajaba la gente en aquellos tiempos. La mayoría de los mexicanos en los 80 tenía trabajos que requerían esfuerzo físico todo el día. Los obreros levantaban cajas, los albañiles cargaban bultos de cemento. Las secretarias subían escaleras porque muchos edificios no tenían elevadores funcionando bien. Hasta las amas de casa hacían labores pesadísimas que hoy ni nos imaginamos. Lavar ropa a mano, trapear pisos sin trapeadores modernos, mover muebles enormes para limpiar debajo de ellos sin ayuda de nadie. No existían computadoras ni trabajos de oficina sentado todo el día como los conocemos ahora. La gente se mantenía activa durante jornadas completas, sudando y gastando energía real haciendo sus trabajos sin quejarse porque así era la vida.
Los campesinos seguían siendo un porcentaje grande de la población, y su trabajo en el campo era extenuante desde que salía el sol hasta que se metía. Levantarse a las 4 de la mañana y trabajar bajo el sol era lo normal para millones de mexicanos. Esto significaba que la gente no necesitaba gastar en doctores ni medicinas porque sus cuerpos estaban fuertes y sanos por todo ese movimiento natural. Los gastos médicos eran mínimos comparados con lo que pagamos hoy en tratamientos para enfermedades causadas por el sedentarismo y la mala alimentación. Las familias ahorraban fortunas simplemente porque su estilo de vida los mantenía saludables sin esfuerzo consciente. Porciones. Y aquí viene algo que cambiaba radicalmente cuánto gastaba una familia en comida cada mes. Cuando ibas a un restaurante en los 80, las porciones eran la mitad de las actuales, o menos. Un plato de enchiladas traía 3 piezas, nunca 5 o 7 como ahora que parece competencia de quien sirve más. Los vasos de refresco eran chiquitos, sin esa opción de rellenado infinito que te hace tomar 1,5 litros sin darte cuenta. La industria de la comida no había adoptado la filosofía del tamaño gigante, que ahora nos tiene acostumbrados a porciones ridículamente grandes. En las casas se servía una sola vez y punto. No había segundas ni terceras raciones porque la comida estaba calculada para alcanzar exactamente, ni un taco más ni uno menos. Los niños comían lo que les servían sin protestar, ni pedir alternativas porque no había de otra. Los refrigerios entre comidas casi no existían en la vida de las familias mexicanas. Si te daba hambre entre comidas, aguantabas hasta la siguiente comida formal sin hacer drama ni esperar que alguien te diera algo. Esta estructura de alimentación mantenía el gasto en comida controlado de manera natural. Hoy vivimos en una cultura de exceso donde todo es extra grande y las familias gastan el doble o triple en comida simplemente porque las porciones se han inflado de manera absurda. Las pizzas familiares parecen hechas para alimentar a un ejército. Los refrescos vienen en botellas de 2,5 litros y los restaurantes presumen porciones enormes que nadie necesita. Hemos normalizado comer de más y pagar de más por comida que ni siquiera terminamos. Era predigital. Ahora imagínate vivir en un mundo sin pantallas dominando cada segundo de tu vida. En los 80, la televisión tenía 3 o 4 canales, que dejaban de transmitir a medianoche con el himno nacional. Los niños veían sus caricaturas el sábado por la mañana, y luego salían a jugar a la calle sin preguntarle a nadie. No había videojuegos, computadoras ni celulares que mantuvieran a la gente pegada a pantallas durante horas y horas desperdiciando su vida. El entretenimiento requería movimiento real, jugar fútbol en la calle, andar en bici, trepar árboles, brincarla, reír. Los niños pasaban horas afuera corriendo hasta que oscurecía y sus mamás los llamaban a cenar a gritos. La diversión era física y social, no digital y solitaria como la conocemos ahora en estos tiempos modernos. Hoy, los niños pasan más de 6 horas diarias frente a pantallas consumiendo contenido que no les aporta nada. Los adultos igual vivimos pegados a celulares, computadoras y televisores sin poder despegarnos. Hemos cambiado el movimiento por el scroll infinito en redes sociales. Esto significaba un ahorro brutal en entretenimiento, porque las familias no gastaban en consolas de videojuegos, suscripciones a plataformas digitales, internet de alta velocidad, ni celulares carísimos que hay que cambiar cada 2 años. El entretenimiento era prácticamente gratis. Salir a la calle no costaba nada, y los niños se divertían con su imaginación. Las familias ahorraban miles de pesos al año simplemente porque la tecnología no había invadido sus vidas todavía. Tranquilidad. Déjame contarte algo sobre el ritmo de vida que hacía todo más barato sin que nadie se diera cuenta. La vida en los 80 transcurría más despacio, sin esa prisa constante que nos mata hoy. No había mensajes de WhatsApp a medianoche, ni correos del trabajo para contestar los domingos cuando deberías estar descansando con tu familia. La gente terminaba su jornada laboral y desconectaba completamente del trabajo hasta el día siguiente. Los domingos eran sagrados para la convivencia familiar, para descansar, para ir al parque o simplemente quedarse en casa sin hacer nada productivo.
Dormir bien era más fácil porque no había pantallas con luz azul, arruinando el sueño ni la ansiedad de estar conectado todo el tiempo. Las personas se acostaban temprano porque tenían que levantarse temprano, siguiendo ritmos naturales del cuerpo. El estrés existía, claro, pero no de esa forma crónica e incansable que nos destruye ahora día tras día. Un cuerpo descansado gasta menos, necesita menos cosas, se enferma menos, y por lo tanto, la familia ahorra en 1000 cosas diferentes. El estrés moderno nos tiene en alerta constante, produciendo cortisol que nos enferma. Esto se traducía en menos gastos médicos, menos necesidad de terapias psicológicas, menos medicamentos para dormir o para la ansiedad. Las familias vivían más tranquilas y esa tranquilidad se reflejaba directamente en sus bolsillos porque no necesitaban gastar en todas esas cosas que hoy consideramos indispensables para sobrevivir. Vivimos más rápido ahora, pero definitivamente no vivimos mejor ni más barato. Hábitos. Lo siguiente explica por qué el mandado costaba tan poquito en aquellos tiempos. En los 80 el azúcar era cara y se usaba con moderación en todo. El café se endulzaba con una cucharadita, nunca con 3 o 4, como hace la gente ahora sin pensar. Los postres se guardaban para ocasiones especiales como cumpleaños, fiestas o domingos después de la comida familiar. No había dulces disponibles en cada esquina ni máquinas expendedoras en las escuelas tentando a los niños todo el tiempo. Los niños comían dulces de vez en cuando, no todos los días como parte de su lunch diario. Los alimentos procesados apenas empezaban a llegar a México en cantidades pequeñas. No había papitas para estar picando a cada rato, ni galletas empacadas llenas de jarabe de maíz y químicos raros. Lo más procesado que había en una casa promedio era tal vez el pan de caja o algunos productos básicos así. Pero eso era todo, nada más. El resto era comida real hecha con ingredientes que reconocías. Las harinas refinadas no dominaban la dieta mexicana como sucede ahora. Hoy consumimos azúcar y procesados en cantidades alarmantes que nuestros abuelos ni se imaginaban. Están escondidos en todo, desde los yogurts hasta las salsas para pasta que compras pensando que son saludables. Una lata de refresco tiene más azúcar que la que consumía una familia completa de los 80 en toda una semana. Esto significaba que las familias gastaban muchísimo menos en el súper, porque no compraban todos esos productos procesados carísimos. Los ingredientes básicos como frijol, arroz, masa para tortillas, verduras del mercado, costaban centavos y rendían para alimentar a toda la familia durante días. El gasto en comida era una fracción de lo que pagamos hoy por productos llenos de cosas que ni siquiera son comida real. Electricidad. En los 80 la electricidad era cara y las familias la cuidaban como si fuera oro. No había aires acondicionados en todas las casas ni calefacción central prendida todo el invierno sin pensar en el recibo. Las personas se adaptaban al clima como podían, dormían con ventanas abiertas en verano, usaban cobijas gruesas en invierno. El cuerpo trabajaba más para regular su temperatura y eso quemaba calorías sin necesidad de hacer ejercicio extra. Tampoco había elevadores por todos lados como ahora que hasta para subir un piso hay escalera eléctrica. Subir escaleras era parte de la vida diaria, en edificios, en el metro, en las escuelas. Nadie se quejaba porque no había otra opción. Los cuerpos estaban acostumbrados a ese esfuerzo constante que hoy evitamos por pura comodidad y flojera. Ahora vivimos en ambientes completamente controlados todo el año sin importar el costo. Aire acondicionado en verano, calefacción en invierno, escaleras eléctricas hasta para subir 3 escalones que podrías caminar perfectamente. Esto representaba un ahorro gigantesco en los recibos de luz, que hoy son una de las principales preocupaciones de las familias mexicanas. En los 80, el recibo de luz era mínimo porque solo se usaba para focos, la televisión unas horas al día y tal vez un ventilador. Hoy tenemos la casa llena de aparatos conectados todo el tiempo consumiendo electricidad sin parar, y nos espantamos cuando llega el recibo. Las familias de antes ahorraban cientos o miles de pesos cada mes, simplemente porque no dependían de la electricidad para todo, como dependemos nosotros ahora. Recreación.
Los niños pasaban las tardes jugando en las calles de sus colonias. Fútbol, bote pateado, escondidas, quemados. Todos eran juegos que requerían correr, brincar, moverse sin parar hasta caer rendidos. No había parques con juegos de plástico importado que cuestan miles de dólares instalar. Los niños inventaban sus propias diversiones con lo que tuvieran a la mano. Una pelota vieja, unas piedras, su pura imaginación. La actividad física era diversión natural, no algo que los papás tuvieran que forzar o pagar. Las bicicletas eran el tesoro más preciado de cualquier niño que tuviera la suerte de tener una. Se andaba en bici durante horas explorando el barrio, compitiendo con los amigos, sintiendo la libertad que solo da el movimiento. Los fines de semana las familias iban a parques públicos gratis a jugar, correr, volar papalotes hechos en casa con papel de China. El entretenimiento y el ejercicio eran la misma cosa, una actividad única que no costaba absolutamente nada. Hoy tenemos que inscribir a los niños en clases de fútbol, natación, karate, que cuestan fortunas cada mes para que se muevan tantito. El juego espontáneo ha desaparecido porque las calles ya no son seguras y las pantallas son más atractivas que salir a jugar. Hemos creado generaciones de niños sedentarios que necesitan motivación externa para hacer lo que antes salía natural. Esto significaba que las familias no gastaban en clases deportivas, uniformes especiales, cuotas de clubes ni equipos caros. Los niños se entretenían gratis con su creatividad y sus amigos del barrio, y eso representaba un ahorro enorme en el presupuesto familiar. La diversión no tenía que costar dinero para ser divertida de verdad. Transporte. Esto sí que no te lo esperabas, pero la gente iba a trabajar en bici, llevaba las compras en bici, los niños iban a la escuela en bici sin que nadie los acompañara. Las calles mexicanas estaban llenas de ciclistas, no de carros estacionados en doble fila bloqueando todo. Andar en bici era parte de la rutina diaria, no una actividad especial de fin de semana para tomarse fotos. Los camiones y el transporte público también requerían esfuerzo físico para usarlos correctamente. Tenías que correr para alcanzarlos cuando venían, colgarte de las puertas cuando iban hasta el tope, pararte todo el camino apretado contra desconocidos. El transporte público era una aventura física que quemaba calorías sin que te dieras cuenta de que estabas haciendo ejercicio. Hoy dependemos del carro para todo, hasta para ir a la tienda que está a 3 cuadras. Nos estacionamos lo más cerca posible de cualquier lugar para caminar lo menos posible, como si fuera algo malo caminar. Esto significaba un ahorro brutal en gasolina, en pagos de carro, en seguros, en mantenimiento, en estacionamientos. Las familias que no tenían carro simplemente no gastaban en todos esos rubros que hoy consideramos obligatorios, y eso liberaba muchísimo dinero para otras cosas. El transporte público costaba centavos, y la bici era prácticamente gratis una vez que la comprabas. Las ciudades estaban diseñadas para que la gente pudiera moverse sin carro, no como ahora que todo está hecho pensando en que todos tienen que manejar. Este cambio en cómo nos movemos representa uno de los gastos más grandes que las familias modernas tienen que enfrentar mes tras mes. Hemos cambiado la libertad de movernos por nuestra cuenta por la dependencia costosa del automóvil. Devaluaciones. Pero ahora viene la parte que nadie te cuenta cuando hablan de lo barato que era todo antes. El peso mexicano vivía en una montaña rusa de devaluaciones brutales que de la noche a la mañana cambiaban todo. En 1976, el peso se devaluó casi 100% de golpe. Imagínate despertar y descubrir que tu dinero vale la mitad que ayer sin que puedas hacer nada. Luego vino la devaluación de 1982, que fue todavía peor. Una catástrofe económica que dejó a millones de familias en la ruina total. El gobierno mantenía el tipo de cambio artificialmente estable durante años, y de repente lo soltaba causando un desastre monumental. Las familias que habían ahorrado durante años veían sus ahorros evaporarse en cuestión de días. Los precios de todo lo importado se disparaban al cielo de un momento a otro sin previo aviso. Las televisiones, los electrodomésticos, cualquier cosa que viniera de fuera se volvía inalcanzable para la gente común y corriente.
Pero aquí está el truco que hacía que todo pareciera barato entre crisis y crisis económicas. Entre una devaluación y otra, podían pasar años de relativa estabilidad donde los precios se mantenían más o menos controlados. Durante esos periodos la gente podía planear, ahorrar, comprar cosas sin ese miedo constante de que mañana todo costaría el doble. Esa estabilidad temporal creaba la ilusión de que todo era barato para siempre. Claro que cuando llegaba la siguiente devaluación todo se venía abajo de nuevo. Pero la memoria humana es selectiva y recordamos más los buenos tiempos que las crisis. Por eso tus abuelos te cuentan de cuando todo era barato, pero tal vez olvidan mencionar las veces que perdieron sus ahorros completos de un día para otro. La realidad era mucho más complicada de lo que parece cuando la miras con nostalgia desde el presente. Modelo Easy. México. Operaba bajo el modelo de sustitución de importaciones, donde el gobierno protegía la industria nacional de la competencia extranjera. Había aranceles altísimos para productos importados, permisos especiales para traer cosas de fuera y regulaciones que obligaban a comprar productos hechos en México. Esto significaba que todo lo que consumías estaba hecho aquí en el país por empresas mexicanas. Los carros eran ensamblados en México. La ropa se cosía en fábricas nacionales. Los alimentos se producían en campos mexicanos, sin depender de importaciones masivas. El gobierno además controlaba los precios de productos básicos mediante subsidios y regulaciones estrictas que nadie podía violar. La tortilla, el frijol, el aceite, el azúcar, todos tenían precios oficiales que las tiendas tenían que respetar bajo pena de multas o cierre. Había inspectores que visitaban los comercios verificando que nadie se pasara de listo cobrando más de lo permitido. Las gasolineras eran todas de Pemex, y el precio era el mismo en todo el país, sin importar dónde estuvieras. Este control gubernamental mantenía los precios artificialmente bajos para que la gente pudiera comprar lo básico. Funcionaba en cierto sentido porque efectivamente las familias podían comer y vestirse sin gastar fortunas, pero tenía un costo oculto que pocos entendían en ese momento. La calidad de los productos era generalmente inferior a los extranjeros y no había variedad ni opciones para elegir. Si querías comprar un carro, tenías 3 o 4 modelos mexicanos y punto, nada más, sin importar si te gustaban o no. La ropa era similar, pocos diseños, poca variedad. Todo muy estandarizado porque no había competencia real que obligara a las empresas a innovar o mejorar. Pero el precio era bajo, y para la mayoría de la gente eso era lo único que importaba al final del día. Crisis. Endeudados hasta el cuello y con bancos extranjeros que prestaban dinero sin control durante los años 70. El gobierno pedía préstamos para todo, para construir infraestructura, para pagar programas sociales, para subsidiar los precios que te acabo de contar. Todo ese dinero prestado tenía que pagarse eventualmente con intereses que subían y subían sin parar. Para 1982, la deuda externa era tan grande que México literalmente no podía pagar. El gobierno tuvo que declarar que no tenía dinero para cumplir sus obligaciones. Esto desató una crisis económica brutal que hizo que los precios se dispararan de forma descontrolada durante años. La inflación llegó a niveles de locura, 100% anual o más en algunos años de los 80. Imagínate que todo lo que compras hoy cueste el doble el año que viene. Así de grave era la situación. Los sueldos no subían al mismo ritmo que los precios y la gente se empobrecía mes tras mes sin poder hacer nada. Las familias que habían vivido cómodamente de repente no alcanzaban para lo básico porque su dinero no valía nada. Los ahorros se evaporaban, las pensiones se volvían insuficientes, la clase media se desplomaba hacia la pobreza en cuestión de años. El gobierno tuvo que hacer recortes brutales en subsidios y programas sociales para poder pagar la deuda. Todos esos precios bajos que tanto extrañamos desaparecieron cuando se acabó el dinero prestado que los sostenía artificialmente. La tortilla subió de precio, la gasolina subió. Los servicios básicos subieron. Todo subió al mismo tiempo creando un caos económico terrible. Miles de empresas quebraron,
millones de personas perdieron sus trabajos y la economía se contrajo de forma dramática. Entonces, sí, todo era más barato antes. Pero ese sistema económico era insostenible y eventualmente colapsó, llevándose por delante a millones de familias mexicanas. Los precios bajos de los 80 se sostenían con deuda que alguien tendría que pagar tarde o temprano. Y quienes pagaron fueron los mexicanos comunes que vieron su nivel de vida desplomarse durante la década perdida de los 80. Como te conté al principio, hay un factor que explica todo y que nadie menciona cuando habla de lo barato que era todo antes. No se trataba de que los precios fueran más bajos, sino de algo mucho más importante que cambiaba completamente la vida de las familias mexicanas. Este factor invisible determinaba si podías vivir bien o apenas sobrevivir cada mes sin importar cuánto te esforzaras. En los 70 y principios de los 80, el salario mínimo compraba el triple de lo que compra hoy. Con un solo sueldo, un trabajador promedio mantenía a toda su familia, pagaba renta, compraba comida, vestía a los niños y hasta ahorraba un poco cada mes. Un albañil, un empleado de tienda, un obrero de fábrica ganaban suficiente para vivir dignamente sin hacer 3 trabajos. Las mamás se quedaban en casa porque el sueldo del papá alcanzaba para todo, no como ahora que ambos tienen que trabajar doble turno solo para sobrevivir. Así es, sin lugar a dudas, el salario real y poder adquisitivo era mucho más alto que el actual en términos de lo que podías comprar con él. ¿Recuerdas cómo vivían tus papás o abuelos en esa época? Tu historia puede inspirar a alguien más a hacer un cambio positivo en su vida. Dale like si esto te hizo reflexionar sobre cómo gastamos nuestro dinero hoy y compártelo con esa persona que siempre se queja de que todo está carísimo, pero no se da cuenta de por qué.